Buenas, inversores, ¿cómo están? Lo que vamos a ver en este video de hoy es posiblemente el ratio más importante del análisis fundamental de acciones para la gran mayoría de inversores. En mi caso en particular no lo considero el más importante de todos, pero sí es el que más se utiliza y por eso es muy importante que lo conozcas bien de la manera correcta. Así que ahora sí, ¡empecemos! El ratio que vamos a ver en el video de hoy, como posiblemente lo hayas visto en el título de este video, es el PER. El ratio PER es básicamente el ratio que más se utiliza para saber si una empresa está cara o barata. ¿En base a qué? En base a la valuación, obviamente, que nosotros vamos a obtener. Pero vamos por partes. Primero que nada, para entender bien el PER tenés que entender antes el EPS o el BPA, que ambos son exactamente lo mismo, o sea, es en un idioma y en otro. EPS son Earnings Per Share, o sea, ganancias por acción, que en español es BPA, o sea, beneficios por acción. Y ambas cosas las tenés explicadas en ese video que está apuntando ahí la flechita, totalmente gratuito. Así que si no sabes lo que es, anda a ver ese video y después venís a este. Ahora sí, vamos a continuar, o mejor dicho, vamos a empezar con este ratio. ¿Qué es el PER y cómo se calcula? Primero que nada vamos con la fórmula, o sea, cómo se calcula, y significa que PER es igual a precio entre beneficios por acción, o EPS, o sea, Earnings Per Share, que es exactamente lo mismo. Una cosa importante es que hay muchas maneras en las que vos vas a encontrar el PER en distintas webs. Por si querés buscar más información, yo te las voy diciendo. Por ejemplo, lo puedes encontrar mismo como PER, que es como lo estamos viendo. También lo puedes encontrar como Price to Earnings, o como Price Earnings, o como Ratio P/I, o sea, ratio precio earnings, que es exactamente lo mismo que estamos viendo antes. Como te digo, es todo el mismo ratio, pero lo vas a encontrar de distintas maneras. Como siempre te digo, los ratios no hace falta que vos aprendas a calcularlos y busques la información y los calcules, sino que simplemente vas a entrar a la web y lo vas a ver ahí ya calculado. Pero ¿por qué es importante saber la fórmula? Para vos entender qué es lo que estás viendo cuando ves ese ratio y que lo sepas interpretar de la manera correcta. Antes que nada, dejar bien en claro, no hay un ratio PER que sea el correcto. Muchas veces me preguntan: Ariel, si un ratio PER es de 25, ¿está bien? ¿Está cara? ¿Está barata la empresa? O si un ratio PER es de 1, cara, barata. La realidad es que con eso solo no vas a saber nada. Por eso tenés que conocer bien el ratio. Ahora, vamos a seguir yendo despacio. Primero sabemos cuál es la fórmula: precio sobre ganancias por acción. Pero ¿esto de qué nos sirve? Nosotros, una vez que sabemos este ratio, o sea que estamos dividiendo el precio entre el beneficio por acción, vos pensá en lo que vas a estar calculando. Si vos dividís el precio entre cada dólar de ganancia que generó la empresa por una acción, vos básicamente vas a saber cuántos años va a tardar la empresa en generar esa cantidad de dólares que vos invertiste. Ahora, para entender esto bien, vamos a ponerlo con un ejemplo. ¿Cómo sería? Yo compro, por ejemplo, una acción. El precio de la acción lo vamos a ver más adelante. En este caso nos vamos a quedar con otra cosa que es primero el Earnings Per Share. O sea que yo compré una acción de una empresa cualquiera. Voy a poner como ejemplo Coca-Cola. Ok, adquiero una acción de Coca-Cola. Esa empresa, que en este caso es Coca-Cola, genera en un año $10 de ganancia. Y tiene 10 acciones. O sea que si yo quiero calcular el beneficio por acción o el Earnings Per Share, voy a dividir 10 del beneficio que generó entre otros 10 que obviamente son la cantidad de acciones. Eso me da como resultado 1. Ahora, supongamos, en un caso hipotético, que la acción que yo compré la pagué $2. O sea que si yo calculo el PER en este momento, estaría dividiendo el precio de la acción, que son 2, entre el Earnings Per Share, que sería 1, porque lo calculamos antes, que eran 10 dividido 10. Entonces 2 dividido 1 en este caso me da como resultado 2. El PER de la empresa es de 2. ¿Qué significa esto? Que la empresa va a tardar 2 años en generar la cantidad de dinero que yo invertí en ella. O sea, fíjate de qué manera vas a ver vos el ratio PER a partir de ahora. Ya no es simplemente un ratio que vos ves y comparás con el histórico de la empresa, con los competidores y demás. No, ahora es un ratio que a vos te dice cuántos años tarda la empresa en generar la cantidad de ganancia suficiente como para pagarte a vos lo que vos invertiste en ella. Obviamente, esto no es un ratio que esté totalmente correlacionado con los rendimientos que vas a obtener. Primero que nada porque puede que la empresa
empresa no genere tanto beneficio como ha generado este año, puede que genere más, puede que genere menos a lo largo de los años, o sea que el ratio PER va a ir variando y no vas a recibir tu ingreso obviamente de la misma manera que vos lo esperabas. Además, tenés que tener en cuenta que la empresa tarde 2 años en generar la cantidad de dinero que vos invertiste no significa que vos vayas siquiera a ganar dinero, puede que inclusive termines perdiendo porque el precio baje. No sería lo lógico, pero podría pasar. Entonces, el primer uso que le vamos a dar al ratio PER es saber cuántos años va a tardar la empresa en generar la cantidad de ganancia suficiente como para mí repagarme lo que yo invertí en ella. Es importante recalcar, y esto posiblemente lo sepas, no quiere decir que la empresa te vaya a pagar literalmente. O sea, cuando vos compras una acción, la empresa no contrae una deuda con vos, simplemente formás parte del patrimonio, o sea que te corresponden una parte de las ganancias, que la empresa puede decidir repartirlas en forma de dividendos o recomprar acciones para nuevamente revalorizar tus acciones o directamente reinvertir en ella misma, por lo cual vos no verías un centavo de eso, pero probablemente se viera reflejado en que más inversores generarían interés en ella y por el aumento de la demanda subiría el precio, o sea que de una u otra manera terminas ganando. Es importante siempre saber como analistas fundamentales que la clave en lo que es el análisis fundamental es que las empresas son máquinas de generar dinero. Vos lo que buscas es una máquina de generar dinero y a más dinero genera esa máquina, más vas a invertir en ella, o sea que vos buscas un ratio PER que sea lo más bajo posible. ¿Por qué buscas un ratio PER que sea lo más bajo posible? Porque de esta manera la empresa tarda menos cantidad de tiempo en generar el dinero que vos vas a invertir en ella. Si estuviéramos hablando de un ratio PER de 1, significa que la empresa solamente tardaría 12 meses en recuperar, o mejor dicho, en darte a vos el dinero que invertiste. Repito, esto no es directamente así, es simplemente para que se entienda. O sea, la empresa a vos no te va a dar ese dinero, pero lo va a haber generado. Acá hay muchos ejemplos que podés ver. Por ejemplo, podríamos ver el caso de Tesla. Tesla es una empresa que llegó a tener un PER de 1600. ¿Qué significa esto? Que vos tardarías 1600 años en recuperar el dinero que pusiste en la empresa. O sea que ni vos, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus bisnietos, ni tus tataranietos posiblemente llegarían a ver ese dinero de vuelta. Por lo que en aquel momento Tesla no parecía una inversión lógica. Pero acá tenés que tener en cuenta que entran en juego las matemáticas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer lo siguiente. Yo te dije que el PER podía variar. ¿Por qué puede variar? Por un montón de cosas. Puede variar porque la empresa tenga más o menos acciones, puede variar porque la empresa tenga más o menos beneficios y puede variar porque la empresa valga más o menos, o sea que el precio suba o baje. Por ende tenemos tres variables que pueden afectar directamente al valor del PER, por lo que vos vas a tener en cuenta en este momento esas tres variables. El precio por el momento lo vamos a descartar porque el precio es algo que varía constantemente segundo a segundo y que nosotros lo vamos a utilizar para otra cosa, así que en este momento nos olvidamos. Las acciones en definitiva mucho por lo general no nos van a cambiar, porque si la empresa tiene menos cantidad de acciones, posiblemente esas acciones valgan más porque obviamente están reduciendo la oferta, o sea que eso haría que el precio suba, pero por eso te digo, en este caso lo vamos a dejar de lado, o sea que nos terminamos entrando en el beneficio, que es la última variable que nos queda y que es la más fácil de analizar desde este aspecto. A ver, el cálculo es bastante sencillo. Si la empresa aumenta sus beneficios, el PER obviamente se va a ver más reducido, o sea que vamos de nuevo con el mismo ejemplo de Coca-Cola, pero esta vez le vamos a cambiar un poquito los números. Supongamos que yo nuevamente tengo Coca-Cola, como ya habíamos dicho, y en un principio el ejemplo es el mismo. O sea, la empresa genera $10 de beneficio, hasta acá todo ok. La empresa tiene 10 acciones en circulación, hasta acá todo ok. Dividimos 10 entre 10 para calcular el BPA o el EPS, que es exactamente lo mismo. Nos da como resultado 10 dividido 10, resultado 1. Ok. Entonces nuestro beneficio por acción es de $1 al año. Pero vos acá tenés que tener en cuenta que vamos a calcular el PER. Ahora, ¿cuál sería el precio por el cual yo pagué esa acción? Bueno, son $1.600. O sea que si yo divido 1.600 entre 1, o sea este 1.600 es el precio de la acción y el 1 es el beneficio por acción que calculamos recién, esto nos da como resultado 1.600. O sea, no sería una inversión llamativa la verdad, porque yo tendría que poner $1.600 para que la empresa recién sea capaz de generar $1, que es lo que yo te había mencionado de Tesla. Fíjate qué pasa si la cosa cambia. El año siguiente, o sea, esto que estábamos hablando es 2021, suponete que en el 2022 la empresa genera, vamos a decir ahora, $100. $100 de ganancia en un año. Dividido entre las 10 mismas acciones, 100 dividido 10 nos da como resultado 10. Y ahora el precio suponete que seguiría siendo el mismo, de nuevo, 1.600. O sea que si yo divido 1.600, pero esta vez en vez de dividirlo entre 1, lo divido entre 10 porque el beneficio cambió y eso hizo que cambie el beneficio por acción, ahora solamente nos da como resultado 160. O sea que si bien es un número muy grande todavía, porque yo tengo que poner $160 para que la empresa recién genere
ponerle 1 al año. Sin embargo, esto seguiría resultándonos algo un poco más atractivo a tener que esperar 1600 años. Finalmente, en este ejemplo de Coca-Cola, si la empresa pasara de generar estos $100 al año, pasara a generar $1000 al año, o sea que el PER se reduciría desde 160 a 16, o sea, ya solamente tardaría 16 años. Pero fíjate que el beneficio de la empresa tuvo que crecer un 10.000%, es mucho, pero eso es lo que esperan los inversores de Tesla. O sea que la segunda utilidad que le vas a encontrar al PER es ver las perspectivas que tiene el mercado, ver las perspectivas que tienen los inversores, que tienen los analistas de la empresa que vos estás analizando. O sea que a más grande sea el PER, más expectativas se tiene sobre la empresa. Obviamente estás asumiendo un riesgo mucho más grande, pero bueno, ahí queda en cada uno elegir el riesgo. Entonces, pequeño repaso hasta acá. Primero, vas a saber cuántos años tarda la empresa en generar la cantidad de dólares que vos pusiste en ella. Y segundo, vas a saber las perspectivas que tienen los analistas sobre tu empresa. Acá una pequeña pausa, inversores, antes de continuar. Si te está sirviendo este video y querés ver más contenido bien educativo, bien informativo y que realmente te sirva, acordate de darle me gusta. Si superamos los 800 me gustas, vamos a seguir subiendo contenido gratuito y 100% educativo para que vos puedas mejorar como inversor. Y ahora vamos con el último punto, que es posiblemente el que la mayoría conoce, pero quizás no sea necesariamente el más importante. O sea, creo que todos los puntos del PER son importantes y es el último que vamos a ver en este video, pero no es el último que podés llegar a encontrar. Hay muchas cosas que nos dice el PER. Pero bueno, como tercera cosa que vamos a ver en este video es específicamente cómo nosotros podemos utilizarlo como ratio de valoración. O sea, como ya te dije antes, nosotros, los inversores analistas fundamentales, lo que hacemos es definir el valor intrínseco de una acción, o sea que nosotros básicamente definimos cuánto debería cotizar. Si la empresa cotiza a $10, ok, ¿está caro o está barata? Bueno, no sé, quizás tendría que cotizar a 20. Si tendría que cotizar a 20, está barata, porque está cotizando a 10 y debería cotizar a 20. Pero si debería cotizar a 5, entonces yo estaría pagando 10 por algo que debería estar 5, o sea que debería bajar un 50%, no me interesa. Dejando en claro esto, ¿cómo vamos a utilizar el PER para valorar por múltiplos? Así se le conoce a este método, sí, método de valoración por múltiplos. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el valor intrínseco con el PER? En realidad es una fórmula matemática bastante sencilla. Si querés la puedes hacer en un Excel, si querés la puedes hacer vos directamente en la calculadora cada vez que la quieres hacer. Ya depende de cada uno cómo la van a hacer, pero en este caso el cálculo es bastante sencillo. Primero que nada, nosotros necesitamos un valor de referencia. Este valor de referencia pueden ser los competidores, puede ser un competidor en particular de la empresa que vos estés analizando. Por ejemplo, si estás analizando Coca-Cola, podría ser Pepsi. Si estás analizando Intel, podría ser AMD, por ejemplo. Sí, hay distintas empresas. Si estás analizando un banco, podría ser otro. Una empresa de vuelos, podría ser otra empresa de vuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, la industria, dijimos sus competidores o un competidor en particular. También puede ser con su histórico, o sea, con los rendimientos que venía teniendo la empresa previamente. Así que bueno, vos ya elegís con qué la querés comparar. Una vez que vos tenés el PER de la empresa, lo vas a comparar con el PER de, por ejemplo, otra empresa. Ya te dije las opciones que puedes elegir. Suponete que elegís otra empresa. Suponete que tenés Coca-Cola y que tenés Pepsi. Ok, el PER de Coca-Cola es de 10. ¿Sí? En este caso para el ejemplo. Y el de Pepsi es de 5. Eso significa que el promedio que nosotros vamos a calcular es el promedio entre 10 y 5, nos da 7.5. De esta manera vos sabés que el PER que está rondando, o sea, el PER que vos estás agarrando como promedio es de 7.5, es menor al PER que vos tenés en tu empresa en particular. Eso significa que el PER está por encima del promedio de las demás empresas. En este caso son solamente 2, lo ideal sería agarrar más cantidad. Pero bueno, si fueran estas 2 solamente, el PER de 10 debería bajar hasta 7.5. Eso provocaría una baja en el precio, porque para que el PER baje tiene que bajar el precio o subir el beneficio. Vos no sabés si va a subir el beneficio, entonces lo que vas a intuir de manera pesimista, para ser lo más conservador posible, es que lo que va a pasar es que va a bajar el precio. Y si esto ocurre, terminas perdiendo dinero. O sea que lo que vas a hacer es definir el PER en base a la relación con los otros PER. Por ejemplo, con el PER de la industria, por ejemplo, con el PER de algunos competidores, por ejemplo, con el PER histórico de la empresa. ¿Cómo haces ahora que ya sabes para qué te va a servir el PER y cómo hacer para saber si la empresa está cara o barata? O sea, comparas el PER con otros PER y el tuyo tiene que estar por debajo. Entonces, sabiendo esto, ahora vamos a la cuarta cosa, que es cómo saber el PER de una empresa. Si bien lo podés calcular, la manera más sencilla de hacerlo, en realidad, es en vez de calcularlo, buscarlo en internet. ¿Y cómo haces para esto? Bueno, ingresas en Morningstar, en morningstar.com, vas arriba a la derecha donde dice Search Quotes and Site y ahí vas a escribir el ticker de la empresa que vos quieras analizar. Yo en este caso, para modo de ejemplo, voy a elegir Coca-Cola.
Ok, una vez que escribís Coca-Cola te va a salir la opción, le haces clic y apenas te cargue la pantalla vas a elegir entre las opciones que tenés en la parte que está más o menos en la mitad de la pantalla, vas a elegir Valuation. Así que haces clic justamente ahí y en una de las primeras filas te va a salir la opción del Price to Earnings, del PER o como vos prefieras llamarle. Y ahí vas a ir a la columna que dice Current, o sea, corriente, que básicamente es el PER actual. Ese PER es el que a vos te va a interesar comparar con otros. Podés buscar otras empresas competidoras y las vas a encontrar allí de la misma manera el PER, o podés elegir justo al lado de donde dice Current, dice 5 Years o 5-YR. Esto significa que ahí estás calculando el promedio, o mejor dicho, se está calculando automáticamente el promedio de los últimos 5 PER que tuvo la empresa, para vos saber si tu PER actual está por encima o por debajo. Si está por debajo, entonces debería subir. Si sube el PER, debería subir el precio. En cambio, si está por encima, debería bajar, y si baja el PER, debería bajar el precio. Así que ahora ya sabes cómo encontrar el PER. Muy bien, inversores, si les sirvió este video recuerden suscribirse y activar la campanita si cada vez que subimos un video les llega una notificación. También podés ingresar a Alert HM para ver mis inversiones en vivo y en directo con stop loss, entradas, salidas y demás. Y finalmente de nuestro curso gratuito de análisis fundamental que podés revisar para seguir aprendiendo sobre este tema. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.